Quiero empezar pidiéndote que nos pongamos de pie para honrar la palabra una vez más. Vamos a leer un versículo bíblico y vamos a orar para darle continuación a la palabra. Vamos a Mateo 7, en el versículo 7. Mateo 7. ¿Estamos allí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Padre, te damos muchas gracias por este hermoso día que nos ha regalado, la oportunidad de estar en tu presencia, Señor, en este templo que es casa de tu Espíritu Santo, donde habitas. Te damos gracias por la preciosa palabra, Señor, por la oportunidad que nos das de escucharla, por lo cual disponemos nuestro corazón, Señor, y rogamos que sea tu Espíritu Santo en fuego, Señor, en poder, afirmándola en Él. Señor, que nuestro corazón sea terreno dispuesto, fértil, para que la obediencia, la fe, Señor, que viene de tu presencia, dé fruto en Él, Señor. Oramos para que, Señor, por tu poder, Espíritu Santo, toda fuerza contraria, todo lo que se opone, Señor, en las tinieblas, en los aires, a que tu palabra, Señor, sea predicada, escuchada con denuedo, Señor, sea cancelado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas a través de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Puedes sentarte. Esta prédica, este mensaje se titula Las tres acciones. Las tres acciones. Pide como un mendigo, busca como el perdido y toca como quien corre peligro. ¿Cuáles son las tres acciones? Pide como un mendigo, busca como el perdido y toca como quien corre peligro. Este mensaje ha sido la construcción y el producto de un proceso por el que Dios nos ha traído como familia a lo largo de estos días, de este tiempo. Dios, por su misericordia, por su gracia, decidió que en la profesión que nos tiene entráramos en un proceso de especialización, y junto con ese proceso ha venido periodos de una palabra que no está en la Biblia. Se llaman crisis, ¿verdad? Esa palabra no aparece en la Biblia, pero nosotros como humanos las vivimos. Y cuando estamos aferrados a Él, cuando hacemos parte de su promesa, nosotros podemos encontrar a través de esas circunstancias en la palabra consuelo, aliento, fortaleza. Y es eso lo que Él ha estado haciendo con nosotros, y pues Dios decidió que este mensaje fuera escuchado por ustedes, por lo que hizo en nuestra vida, y realmente ese es el propósito de traerlos hoy. Y mientras meditaba en él y construía el mensaje, pensaba en que los propósitos de Dios no pueden ser detenidos. Los propósitos de Dios siempre se cumplen. Cielo y tierra pasará, pero lo que Él dijo para ti y para mí en su palabra no pasará, no dejará de ser. Y dice Isaías 46, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. También dice Isaías, el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos
un banquete de manjares suculentos. Son verdades, realidades que Dios ha afirmado, porque lo que Él ha dicho son promesas para nosotros, pero son realidades en Él que ya están hechas y cumplidas. Amén. ¿Cuántos, y creo que todos los que estamos en el Señor, que hemos caminado con Él, sabemos que el deseo de Dios es mantener una relación de amor con cada uno de nosotros, sus hijos? Dios, a través de esa relación, desea brindarnos seguridad, desea brindarnos esperanza, desea brindarnos convicción, la provisión necesaria, darnos vida y salud a todos los que en Él esperan. Amén. Ese es el deseo de Dios, pero la condición del ser humano es distinta. Hay otra condición en nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Él desea profundamente derramar en nosotros sus bendiciones, pero nosotros necesitamos de Él para vivir como a Él le agrada. Y en esa necesidad viene esta palabra a mi vida. En esa necesidad, en medio de un proceso familiar y personal. Y Él, a través de Mateo, me habla en un versículo que dice, o nos habla hoy a todos: pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Y cuando yo leo y escucho este versículo, que es uno de los primeros y principales versículos que todos leemos, empiezo a tratar de profundizar en lo que Dios quiere hablar a mi vida. Y entiendo por el versículo que Dios me está invitando no simplemente a orar. La oración es mucho más que pedir. Todos entendemos eso. Cuando Dios me habla de que no solo pida, sino que busque y que también toque, me está invitando a una acción que va mucho más allá del simple acto de pedir. Y yo creo que esto es uno de los versículos que más impedimentos puede ocasionar en la vida del creyente si no es interpretado a la luz de lo que el Señor, en el contexto del Sermón del Monte, nos quiere hablar. Y lo primero que uno se da cuenta es que el Sermón del Monte, todos sabemos que es un mensaje que a través de Jesucristo, el Dios Padre, quiso darle a toda la humanidad, en el cual nos habla de los principios del reino de los cielos y de cómo es que Dios le agrada que vivamos en la tierra. Nos enseña a través de ese sermón a ser sal y luz para el mundo en el que vivimos, pero además nos da un sinnúmero de directrices a través de su palabra, de cómo es que nosotros podemos acceder a ese reino majestuoso en el que Él habita. Orar, hermanos, es la esencia de la vida del cristiano. Y es en el mundo espiritual la naturaleza del nacido nuevo. Cuando nosotros examinamos la realidad en la que vivimos como iglesia y los problemas que tenemos como congregación, como hijos de Dios, podemos entender que la mayoría de ellos quedarían sin peso si nosotros nos disponemos a vivir en este versículo que Dios nos habla a través de Mateo. Porque cuando tú intentas darle contexto a ese pasaje, te encuentras con que parece que el versículo no tuviera relación con los versículos que lo anteceden, parece. Por ejemplo, en el primer versículo de ese mismo capítulo en Mateo
Mateo dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. Y después dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Después cita un versículo que hay que darle mucho contexto no solo de quien le escribe, sino a quien le escribe. Mateo, que es un pueblo principalmente judío, que estaba ya convertido al Señor, y dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y después viene el versículo y la cita que leímos al principio. Esto hace parte, algunos eruditos de la palabra dicen que es como si pusieran un conjunto de perlas en un collar, como si cada principio estuviera hablando de algo distinto y particular, pero realmente lo que está escrito sin algo que se llama asíndeton, que es que parece que le faltara la conexión con los versículos anteriores y siguientes, pero realmente no es así. Todo el sermón del monte tiene un mismo mensaje, y cuando uno escudriña y detalla bien hacia dónde apunta Dios con este mensaje, se da cuenta que Dios de lo que está hablando es de nuestro corazón, de cómo asumimos y vivimos, o cómo Él quiere que realmente la actitud correcta que desea que tengamos en nuestro interior. Y también de eso nos habla al orar. Y dice el Señor en Mateo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a lo que le pidan? Y algo muy particular se entiende en este versículo, y empezó el Señor a derribar argumentos en mi mente, porque la palabra no dice que Dios me va a dar lo que yo le pida. Ahí dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, no le da un pan? Dice así la Escritura. Dice eso. No dice que le dará pan. Dice que no le dará una piedra. Es decir, muchas veces Dios nos invita a pedir, a buscar, a tocar a la puerta para darnos algo que es más grande muchas veces que lo que estamos pidiendo. Y sabemos por su naturaleza, por su carácter, que siempre dará algo más grande de lo que tú estás pidiendo. Así claramente lo dice la palabra. Es capaz de dar mucho más de lo que podemos pedir o siquiera imaginar. Y eso está representado en la cruz, en donde nos dio todo, absolutamente todo, mediante su Hijo Jesús. Amén. Y afirma el concepto que cita, porque dice después, o si le pide un pescado, con toda seguridad que le dará un pescado. Así dice la palabra. Dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Habla del carácter, del corazón de Dios, en lo que encontramos en Él cuando buscamos su presencia, entendiendo que nos responde siempre. Amén. Lucas nos aclara un poco más
este pasaje, hace unos aportes interesantes. Vamos a Lucas. Lucas 6. Perdón, Lucas 11. Versículo 9. Vamos a leer nuevamente el pasaje. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escucha bien esto, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando nos invita a buscar su rostro? A tocar, persistiendo. Por eso el título del mensaje: a pedir como un mendigo, buscar como el perdido y tocar como quien corre peligro. ¿Alguna vez le ha pasado que llega a su casa a medianoche, o imagínese si no le ha pasado, y no encuentra las llaves y se siente en peligro, expuesto? ¿Usted se imagina que usted va a tocar suavecito? ¿O usted intenta que esa puerta, si no la abren, usted la abre tocando? Bueno, eso es precisamente lo que Dios no quiere que nos ocurra, aún estando dentro de la misma iglesia. Porque a veces, aún estando dentro de la congregación y haciendo parte de ella, si nosotros vivimos apartados de lo que Dios ha demandado de nosotros, entonces podemos andar como sin rumbo dentro de la congregación. No perdido, porque ese término tiene un significado muy particular. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros por sus promesas, por su palabra. Pero lo que sí podemos es desviar el rumbo muy fácilmente y entrar, vuelvo y repito, en algo que no está escrito en la Biblia como tal, pero vivimos como hijos de Dios muchas veces, y se llama crisis. ¿Cuántos han pasado por crisis? Ninguno acá. Este mensaje está equivocado de lugar. Vivimos crisis de todo tipo, ¿cierto? Crisis la definen como un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Puede ser física o puede ser simbólica. Crisis es una situación muchas veces complicada o de escasez. Pero hoy me quiero referir, en el contexto de Mateo, a una realidad que vivimos en el pueblo de Dios. Y es a la crisis de altar, al problema central de nuestra relación con Dios. Y es que cuando nosotros, aún estando dentro de la congregación, nos apartamos de ese tiempo de búsqueda, de presencia, de intimidad con Dios, empieza a apagarse el fuego del Espíritu Santo en nosotros y empiezan a encenderse otro fuego que no vienen del Espíritu Santo. El fuego de la lengua, por ejemplo, es un fuego que se enciende rapidito. Empezamos tal vez diciendo palabras que ya no decíamos, después le subimos el tono a las palabras y otras veces estamos hablando cosas que nos avergonzarían que otros escucharan que hablamos. O
puede darse también que empecemos a usar la lengua para murmurar, para ser usados para no edificar. Empecemos con el chisme o incluso nos prestemos para que seamos generadores de contienda, de división, de problemas dentro de la misma congregación. Si el fuego de la oración se apaga y la intimidad con el Señor deja de estar, otros fuegos que no son buenos empezarán a encenderse en nuestras vidas. Otros fuegos, por ejemplo, en el contexto de Mateo, de juzgar a otros, por ejemplo, en el mismo pasaje del que estamos hablando. Porque yo leía este pasaje y me daba cuenta cómo en mi vida empezaban a ocurrir ese tipo de situaciones que Dios describe en el Sermón del Monte, que no desea que ocurran en mi vida, y entendí cuando Él me hizo ver que todo era producto de que existía una falla en el proceso de la intimidad con Él. Empieza uno a querer alcanzar los propósitos en sus fuerzas, y eso agota. Empiezas a hacerte cada vez más intolerante a las circunstancias que normalmente tú toleras cuando estás lleno de su presencia. Empiezas a vivir escuchando más la voz del mundo, la voz de los que te afirman que no vas a poder, la voz de los que quieren robar la palabra que el Señor te ha sembrado, y empieza poco a poco a secarse la vida de adoración, de intercesión, de amor, de pasión, de fuego, la vida de su presencia en nosotros, que en última tú y yo sabemos es la vida que nos impulsa a vivir gozosos, victoriosos, convencidos de que lo que Él prometió, Él lo hará realidad en nuestra vida. Amén. Y quiero abrirles un poco mi corazón en referente a este tema, porque no pude evitar recordar cómo llegamos nuestra esposa y yo, antes de conocer al Señor, a una iglesia, a una congregación que es hija de esta congregación. Hoy, Árbol de Vida para las Naciones, independiente, pero recordaba, por ejemplo, que nosotros estábamos separados de una manera irreconciliable. A pesar de que sabíamos que había amor allí en nuestros corazones, había demasiado resentimiento. El resentimiento era muy grande, pero el orgullo era como el triple de resentimiento. Y sin esperanzas, fracasado, un profesional pero sin norte, atrapado por un problema de alcohol en medio de toda esa circunstancia. Y recordaba que ese Dios que hoy nos habla a través de su palabra se manifestó en mi vida por la oración de muchos de ustedes. Pastor Harold Zurita, muchos de ustedes lo conocen, su esposa, su familia, que pastoreaban antes a mi esposa en este lugar. Ella se empezó a congregar hace, no les voy a decir cuánto porque más o menos le calculan la edad, pero hace mucho más tiempo que yo, y asistía al grupo de jóvenes fielmente. Éramos novios cuando eso, y me acuerdo cómo nunca me opuse, pero realmente tampoco participaba de las reuniones a las que ella venía a este lugar. Y en algún momento le pedí a Dios que embelleciera a algún joven de aquí de la iglesia para que se comprometiera con ella. No porque no la quería, sino que teníamos unos problemas tan grandes que yo pensaba que separarnos era la solución. Y recuerdo que cuando Dios habló a mi corazón estando en mi cuarto,
realmente fue algo especial. Por 3 días el Espíritu Santo se manifestó en mi alcoba y transformó de una manera tan impresionante mi vida. Empezó a mostrarme tantas cosas. Yo le pedí a Dios algo, porque uno más o menos tenía noción, y le decía: solo quiero ir a un lugar donde tu presencia habite y donde amen tu palabra y la respeten. Y empecé a congregarme en una obra que se llama Árbol de Vida en el barrio Los Corales. Y fue allí donde encontré, a través de la vida de un hombre, de su ejemplo, una vida de oración continua. Y de lo primerito que Dios me mostró a través de él y de esa persona, era que era necesario caminar con el Señor, pero diariamente entrar a la comunión con su presencia. Y no solo con su palabra, con su vida. Y yo me di cuenta, me percaté que esa disciplina que ese hombre tenía, si yo la imitaba, podía seguir deshaciéndome de tantos problemas que habían en mi vida. Y enseguida que me fui pegando a la rueda y empecé a asistir continuamente a las oraciones. No solo lo hacía grupalmente, sino también en mi casa. Empecé a degustar la palabra, a buscar en intimidad al Señor. Y ese Dios que yo no conocía muy bien, que se había manifestado en un cuarto a mi vida, empezó repetitivamente a hablarme en sueños, con voz audible realmente, una vez, en una ocasión, a través de personas. Empezó el Señor a manifestarme su palabra, su voz en oración. Y eran unos tiempos muy especiales. Las madrugadas me quedaban cortas en tiempo. Y allí podría entender que Dios no era un concepto, que era real. Yo podía encontrarme con Él todas las mañanas. Podía escucharlo, podía llorar allí, podía abrazarlo o pedirle que me abrazara. Podía escuchar su voz para direccionar mi vida y pedirle que me enseñara a cómo manejar las circunstancias de mi corazón. Empecé a tener una vida y una relación a través de la guianza de los siervos de Dios que encontré en este lugar, y a construir el carácter de Cristo en mi vida. Pero también así ocurrió que en el proceso, muy de ratos, empezaba a vivir una vida de rutina. Como conocía el libreto, a vivir el libreto del cristiano. Se hacía fácil en algún momento ir los domingos a la iglesia, pero en la casa tener problemas muy serios que no quería resolver. Y en ese proceso, hace mucho tiempo, Dios me habló a través de Jeremías y me dijo: busca las sendas antiguas. Recuerda de dónde vienes. No olvides de dónde te he traído y de lo que muy temprano te dije. Porque si confundes el camino y piensas que es por tus méritos, entonces estarás caminando un camino delicado, peligroso y además dañino para tu corazón. Y es el camino, hermanos, que nosotros no podemos permitir caminar. Nuestra relación con Dios debe ser una relación de continuo, diariamente, continuo, entregar. Lo único que a Dios le agrada de nosotros es que rindamos nuestro corazón y abramos nuestra vida a que Él ministre nuestra vida, que venga a ser el Señor de nuestras vidas, a que Él direccione nuestras vidas. Eso solo se consigue en la intimidad. Qué bueno son las reuniones grupales de oración. Qué bueno es adorar juntos al Señor.
Pero qué delicado cuando nuestra relación con Él se convierte solo en eso. Qué peligroso. Usted y yo sabemos las cosas que empiezan a suceder en nuestra vida. Y si quiere repasar un poco, lea Mateo, lea el Sermón del Monte, a ver cuánto nos parecemos en el carácter a eso que Dios demanda de nosotros. Y ahora recuerdo testimonios, por ejemplo, de hombres que he escuchado en este lugar. El pastor Néstor Blanco, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de oración en este lugar a ese hombre? Recuerdo la primera vez que lo escuché, esto estaba lleno. Y él hablaba de un testimonio que después volvió a citar hace poco en este lugar, de un hombre pastor que empezó la congregación a notar su mucha cercanía con un miembro femenino de la congregación, y de cómo la congregación preocupada buscó apoyo en él para exhortar a este siervo de Dios, y la actitud del pastor no fue la mejor. El pastor le respondió algo como: yo sé lo que tengo que hacer. Él siguió orando y no tranquilo con eso fue a buscar a la sierva, a tratar de darle solución. Y esas palabras le dijo: cuidado, se enciende un fuego que después no se puede apagar. Y la sierva le dijo: ese fuego ya se encendió hace rato, pastor, y está ardiendo. Cuando esas cosas ocurren en hombres de Dios, uno entiende que eso no ocurrió de la noche a la mañana. Eso no fue que se acostó y en la mañana estaba pecando. Se da cuenta uno por la vida que Dios nos ha mandado a que esos son procesos en los que algo empieza en nosotros a crecer cuando nos apartamos de la comunión con la presencia de Dios. Y un semáforo empieza a mostrarnos el Señor, su presencia, el Espíritu Santo, la gente a nuestro alrededor, anunciarnos que las cosas no van bien. Sin embargo, el corazón naturalmente tiende a endurecerse, a negar nuestra condición. Y qué peligroso cuando conocemos la palabra, porque empezamos a hacer la espada de un solo filo, le quitamos el filo que va hacia nosotros y entonces empezamos a usarla para juzgar, acusar y mostrarla y aplicarla a los demás. Le quitamos un filo. Y puede llegar a ocurrir algo tan delicado como eso. Y en este punto y en relación a esta palabra, siempre tengo que afirmar algo que es una realidad. Ojo cuando somos líderes, cuando tenemos llamados, ministerios. Ojo cuando Dios nos usa, porque es muy fácil, es mucho más fácil acostumbrarnos a esa vida congregacional sin búsqueda de la presencia del Señor. Y mucho más delicado cuando a nuestro cargo tenemos la dirección de la vida espiritual de otras personas. Mucho más delicado, porque Jeremías demuestra que todas las veces que existió procesos de separación del pueblo de Dios con su presencia y confusión, crisis en los distintos estamentos sociales, esos procesos empezaron por los sacerdotes y por los profetas, que somos y que son los llamados a mantener con su testimonio la dirección del pueblo hacia el rostro de Dios. Amén. Así que cuando vivimos procesos congregacionales, procesos grupales, quienes los primeros que tenemos que tomar la bandera, y eso primero es individual y familiar, a buscar el altar, somos las personas que Dios ha puesto para dirigir a la congregación. Y si estás viviendo un proceso como todos podemos vivirlo, estamos llamados con humildad a hacernos a un lado, pedir apoyo, pedir que nos direccionen y que nos impulsen a retomar el camino correcto. Amén. ¿Cuántos creen eso?
Dale un aplauso al Señor. El Salmo 73. Vamos a leer el Salmo 73 desde el versículo 1. Es bueno releerlo en este tiempo de Navidad, de fin de año, porque hay mucho riesgo en estos tiempos si nosotros no nos dejamos direccionar por Dios y su palabra. Todos sabemos que la sociedad de consumo y los principios del mundo, del tener, se metió tan fuertemente en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, que en mucho es los tiempos del mundo los que direcciona a veces nuestro estado de ánimo y nuestra relación con Dios. Muchas personas para estas fechas podemos entrar en crisis y en procesos que nos aparten si no nos dejamos orientar por el Señor, si no estamos metidos en lo que Dios nos manda a estar. Dice el Salmo 73, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Cuántos han sentido que por poco a veces los pasos resbalan? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Te ha ocurrido alguna vez, hermanos? Que no terminan de quitarse la maicena de la cara y ya están comprando las luces de Navidad. Y dice: porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y ablandan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, nadie les dice nada. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ello. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Paremos allí un momento. Ocurre a veces que piensas que esta vida preciosa de servir al Señor, de vivir en santidad, de ser distinto, no tiene sentido. No paga porque otros hacen cosas indebidas y alcanzan más rápido lo que tú quieres tener. ¿Qué nos dice el Señor en Mateo? De pedid y se os dará, de buscad y hallaréis, de tocad y se os abrirá. Nos está hablando solo de esas cosas que a veces nosotros pedimos, o nos está hablando de algo más grande que las cosas que a veces pedimos. Pero ocurre que cuando tú lees en detalle, ¿cómo es que es posible que un hombre esté hablando así en la Biblia? Qué bueno es Dios tan sincero que deja plasmado para la eternidad lo que tú y yo muchas veces pensamos, pero no queremos que otros sepan. Qué bueno es Dios con nosotros
cuando a través de esta palabra nos da consuelo. Miren que cuando uno se va al detalle, lo que está ocurriendo en este hombre es una crisis de altar, una falta de intimidad. Y los versículos siguientes dejan verlo cuando dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Yo no puedo hacer eso. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, ¿qué dice el versículo siguiente? Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí que el fin de ellos no es como mi fin. Amén. Una eternidad gloriosa, de gozo, una vida en abundante, próspera, es la que Dios tiene para los que saben esperar en Él. Amén. Y un lugar de eterno sufrimiento, llamado infierno, es el que espera para los que no reconocen que hay un Dios que reina en la tierra, en el cielo, el universo entero es suyo. Podemos pensar, llegar a pensar estas cosas, incluso hasta irnos de la iglesia. Yo mejor me voy. Es que aquí no encontré la unción que yo necesito para que el negocio mío prospere. Podemos pensar esas cosas. No, es que yo mejor voy donde el siervo ese que me han dicho que eso ora un aceite, yo se lo echo a mi hijo y al día siguiente se levanta distinto. La palabra no enseña ese tipo de cosas. No, yo mejor pago un vuelo a Bogotá, que allá me han dicho, X pastor, uno desde que entra ahí no puede ni caminar, se cae de la unción, y cuando uno se levanta eso es distinto. Eso dice la palabra. Conocemos a veces las obras, pero no la historia. Queremos ocultar la historia. Todos los procesos, todas las veces que Dios ha hecho grandes cosas en la vida de alguien, en una familia, en un pueblo, en una congregación, han vivido una vida de intimidad perseverante, persistente, insistente. Han pedido, han buscado, han tocado y han esperado lo que Dios ha prometido. Dios nos invita en estas tres acciones a persistir, a insistir, sin desistir, esperando, porque lo que Él dio ya es mucho más grande de lo que merecemos. Y tenemos que examinar nuestro corazón, porque para el orgulloso, o cuando hay orgullo, lo que te dan no es suficiente. Cuando tú eres humilde y en el Señor, lo que tienes es más de lo que mereces. No dejemos por poco lo precioso que es la salvación que nos ha dado. No tiremos al traste todo lo que Él, tú y yo sabemos está haciendo. No es fácil. El camino no es fácil. Hay lágrimas en el proceso. Hay días de querer tirar la toalla, eso es cierto. Hay otros días que ni siquiera las fuerzas tenemos para hacer o pedir lo que necesitamos. Pero siempre, una y otra vez, el Dios que prometió levantarnos, nos levantará. Porque dice su palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces Él lo levantará. Amén. Estamos llamados, hermanos, a volver a la vida de comunión que Él nos enseñó desde el principio a mantener con Él. A eso nos invita el Señor esta mañana. Este mensaje vino junto con un video que el pastor Luis envió a algunos de ustedes a través de un salmista, Samuel, creo que es su nombre, brasilero, que se llama Tiempo de Volver. ¿Cuántos lo vieron? Algunos lo han visto. Los invito a que lo vean en YouTube, en internet. Pueden buscar ese video. Se llama Tiempo de Volver, Samuel. Ahora no recuerdo su apellido.
Pero en ese mensaje, en esa canción, ese hombre habla de algo, con esto concluyo y oramos, que le ocurrió en su vida. Y es que era un hombre que usaba mucho Dios en Brasil para cantar, mucho, tenía agendas ocupadas por mucho tiempo. Y empezó a ocuparse en el WhatsApp, en el Facebook, en el celular. Dicen por ahí que la parábola de las vírgenes, si la escribieran ahora, de las 5 que estaban con el aceite, una estaba chateando. De pronto somos tú y yo, ojo. Ojo, porque todas estas cosas nos pueden distraer y sacar del propósito de Dios, incluso mal usadas, llevar a pecar. Y este hombre en un momento le cortó el Señor todo lugar donde iba, todo. Dice que ni para el cumpleaños de su hija lo llamaron para que cantara. No lo llamaban para cantar ni en las fiestas de la familia. Y empezó a entrar en crisis. Meses, pasó 1 o 2 meses. Y comenta que se dio cuenta que Dios había estado metiendo su mano en eso. Y un día se decidió a ponerle freno a eso, se metió en su cuarto, puso una mecedora y le dijo al Señor: hasta que tú, porque acostumbraba tal vez a hacerlo así, hasta que yo no sepa que tú estás aquí y me vas a hablar, no me muevo. Y cuenta que pasó horas, sudó, oró, lloró y nada ocurrió. Cuando estaba a punto de levantarse, Dios habló a su corazón y empezó a escribir la canción que ustedes van a escuchar. Se llama Tiempo de Volver. Y Dios le dice: yo soy el que te estoy buscando. Soy yo el que he cerrado todas las puertas, porque quiero que sepas que yo me deleito es en ti, en tu adoración, en tu oración. Yo quiero decirte que no hay mejor tiempo para un ser humano que ese tiempo de intimidad con el Señor. No hay un mejor lugar, no hay otro ser humano que te pueda brindar lo que en esa presencia tú puedes recibir. Ahí lloras, ahí ríes, te abrazas con Él, ahí escuchas su voz, ahí puedes ver cómo Él va delante realmente de ti. Es especial, es delicioso compartir intimidad con el Espíritu Santo. Es algo que Dios disfruta, pero que nosotros como humanos necesitamos más, para que en nosotros se apaguen los fuegos que han empezado a encenderse, que están desviándonos del propósito. Y no es una relación seca, fría, distante, religiosa, fariseica. En el Sermón del Monte el Señor nos afirma que no le agrada ese tipo de relación con nosotros. Es la relación con el corazón que se rinde a sus pies, que se quebranta en su presencia, que se dispone a obedecer más allá de sus fuerzas, que puede entender que Dios conoce nuestras debilidades. Él prometió fortalecerlas, que puede entender que hay cosas diariamente que corregir, yendo a la cruz en intimidad, porque en últimas su sangre venció en la cruz nuestro pecado. Y el salmista dice que su luz apagará nuestras tinieblas. Es allí donde nacen las canciones, donde se escriben los mejores mensajes. Es allí donde tú puedes entender el origen de tu preocupación y entregárselas a Él. Es a eso a lo que Dios llama a sus hijos, a su iglesia. Es tiempo de volver al altar, de tocar, de pedir, de buscar, de perseverar, porque es mejor lo que Él da en su presencia que lo que nosotros recibimos o queremos recibir. ¿Cuántos creen que es necesario avivar esos días del primer amor? No hay como esos días, ¿sabes?
Pero hay una diferencia. Cuando yo recordaba cómo vivía con mi esposa, esos tiempos no vuelven. Pero el primer amor vuelve y se mantiene. Y se enciende más el fuego. Es especial, hermano, todas las cosas que Dios hace para volvernos a nosotros a esos tiempos especiales con Él. Y todo lo hace por amor. Y es amor lo único que derrama y lo primero que derrama en esos momentos. Si crees que fin de año, Navidad, es un buen tiempo para que el altar, si está encendido, se encienda más. Si se ha enfriado, se vuelva a encender. O si tal vez ya no existe altar, deja que sea el que lo creó y el que lo formó, el que lo hizo. Es nuestro corazón su altar. Vuelva a tomar control de él, renunciando a todo lo que nos aparta de él. Es un hoy, es un ahora. Cuando oramos, dos realidades se hacen una: el cielo, el trono de Dios poderoso, y mi alma y mi corazón y mi espíritu. Toda su plenitud viene a mi vida. Y camina uno por encima de las cosas. Los problemas se hacen pequeños delante de Él. Ponte de pie. Vamos a orar. ¿Cuántos desean que Dios traiga fuego a su relación nuevamente con Él? ¿Cuántos lo desean? Vamos a levantar nuestras manos y vamos a tener unos momentos, vamos a tener un momento de intimidad, aunque estamos juntos con el Señor. Sí, Padre, es real que nos descuidamos, Señor. Y quiero empezar pidiéndote perdón desde mi corazón, porque he querido ignorar tu voz. Sé que has hecho muchas cosas para llamar mi atención, Señor. Sé que has usado personas, tu palabra, hermanos. Sé que me has quitado el sueño algunas madrugadas. Y otras, Señor, han ocurrido cosas en mi vida que no esperaba. Todas y cada una de ellas apuntan a ti, Señor. Y lo único que deseas es que yo vuelva mi mirada a ti, Señor. Hoy tomo la decisión, en el nombre de Cristo Jesús, de disponer mi vida, Dios, para que tú operes con poder en ella. Te ruego, Padre mío, que prepares el lugar en donde siempre nos encontramos. Y que una vez enciendas ese fuego, Señor, yo pueda caminar viviendo en tu presencia. Te ruego, precioso Espíritu Santo, que vuelvas a ser mi mejor amigo, que vuelvas a ser mi consejero, que vuelvas a encender la pasión por buscar tu rostro, por alimentar tu palabra, por alimentarme de tu palabra, por vivir en mi vida conforme a tu voluntad. Te ruego, Señor, que así lo hagas también con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis familiares, pero empieza por mí, Señor. Ya no quiero ser más instrumento de murmuración, ya no quiero ser más instrumento de división, ya no quiero ser más instrumento, Señor, de robar la fe de mis hermanos. No quiero ser impedimento para que lo que tú has prometido, Señor, en mi vida se cumpla. Quiero disponer y hoy dispongo mi vida
para que seas tú conforme a lo que tú desees hacer. Y oro, Señor, como oró nuestro Señor Jesús, que no se haga mi voluntad, que sea tu voluntad haciéndose en mí, Señor. Queremos entregarte una vez más estos días que quedan de este año, para que sean tiempos de refrigerio contigo. Gracias, Señor, porque eres tú quien toma la iniciativa y es tu Espíritu Santo quien dirigirá nuestra vida hacia ti, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, por tu presencia en nosotros, Señor. Te damos un fuerte aplauso por lo que tú estás haciendo con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.